En cuanto a Toy Story 5, es un asunto muy complicado, pues las personas que les gustó y defendían Toy Story 4, defendían también el que fuera la última película de la saga. No la defendían porque querían más películas, no, sino porque esta fuera la última película de la saga. Entonces, al anunciar una quinta película, que se trata de que Woody se reencuentra con los demás para combatir algo, automáticamente ya se deshace y se anula por completo lo que es Toy Story 4. Hay dos cosas que yo no quería que fueran a tratar en Toy Story 5. Uno, que Andy regrese por sus juguetes con Bonnie, que se los quite a ella y logre encontrar a Woody y le dé sus juguetes a sus hijos. O dos, que se trate de que los niños pasen mucho tiempo con los aparatos electrónicos y los juguetes se empiezan a sentir celosos, tristes y desplazados. Y más adelante en la película que se enseñe que es más noble que jueguen con los juguetes en vez de estar con los aparatos electrónicos para yo ponérsela a mis hijos o a mis sobrinos y decirles que yo tengo la razón porque ahí dice la película. Se fueron por la segunda opción. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, además de que eso ya se ha hecho en Toy Story, se hizo en el 2010 con un cómic de Boom Kids tratando exactamente esto. También ocurrió en 2014 con el especial de Toy Story Perdidos en el Tiempo, manejando esta misma conclusión, que es más noble que los niños jueguen con los juguetes en vez de estar tanto con los aparatos electrónicos. Y además de que ya se ha hecho, el problema es que es una película muy predecible, donde todos ya sabemos qué va a pasar y cómo lo van a tratar. Y además no es bueno que uno se haga la idea que una película tenga que tratar forzosamente de lo que uno quiere que trate, pero exactamente de la misma manera en que uno quiere que lo hagan. No solo decir que se deba tratar de esto, decir cómo lo deben de tratar. Siendo muy lamentable en la B23 cuando Andrew Stanton está hablando que ese será el argumento de Toy Story 5, la gente reía a carcajadas. No eran aplausos, no eran gestos de emoción, eran carcajadas. No se sabe si eso deba interpretarse como si estuvieran nerviosos o si fueran de burla, porque mediocremente se les ocurrió utilizar un argumento que tanto ya se ha dicho y no tuvieron más idea que recurrir a eso. Y mucho peor fue la reacción cuando reveló que uno de los aspectos importantes de esta historia es que habrá un enorme ejército de Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control. Pues ahí la gente permaneció totalmente en silencio totalmente. ¿Por qué esto es una mala idea? Primero porque no es original. Muchas veces ya se ha hecho en una película que hay un grupo o de robots o de personajes que están siendo hipnotizados a los cuales hay que combatir. Está Buzz Lightyear Comando Estelar del año 2000. Está Bob Esponja la película. Está Los Increíbles 2 y muchas películas que seguro ustedes conocen mucho mejor que yo. Además de que no es original, el argumento en sí de juguetes tecnológicos que se salen de control ya se ha hecho en Child's Play de 2019 o en la película de Megan. Es mediocre que se les haya ocurrido hacer eso. Sobre todo para quienes criticaban los momentos de comedia algo estrambóticos de Toy Story 4. Esto es mucho peor. ¿Dónde está la seriedad en esto? Poner que los juguetes de Andy y Bonnie se van a enfrentar en un combate con un enorme ejército de figuras de Buzz Lightyear fuera de control. Una idea digna de un niño de kinder. O como si esto fuera una película de Marvel. Esto es mucho peor. Me duele sobre todo tratándose de quién se trata. De Andrew Stanton y de Pete Docter. Que crean que esto es una mejor idea en vez de hacer una película contando qué pasó con los juguetes mutantes y con Sid. Pues desde la primera película no se sabe nada qué pasó con los juguetes mutantes. Y es decir,
Si Toy Story nunca hubiera tenido ninguna secuela, no importaría qué pasó con Sid y los juguetes mutantes. Pero al haber más secuelas, más historias, al mostrarnos más personajes humanos, más personajes juguetes y cómo funciona este universo, intriga mucho saber qué pasó. Es decir, ellos le revelaron a él que los juguetes tienen vida. ¿Qué hizo Sid después? Se escondió de ellos, los tiró a la basura, quiso aliarse con ellos, los reconstruyó como eran originalmente. ¿Qué ocurrió? Eso sería mucho más valioso, útil y con sentido para todos los fans. O que crearan un argumento que involucre a los juguetes de Andy que no estuvieron a partir de Toy Story 3. O que creen un argumento que involucre al oloroso Pete. Pues no tanto en 1999, pero sí en 2010, entre los fans de Toy Story hubo una enorme atención hasta él que sigue hasta nuestros días. Al presente año 2024 han pasado 14 años ininterrumpidos, donde los fans de la saga le tienen un gran aprecio e interés a este personaje. Eso sí sería un enorme regalo para los fans, hacer un argumento que involucre a estos personajes, no hacer esta cosa que, además de mediocre y muy poco original, es muy forzada y rebuscada solo para complacer a unos cuantos. ¿Qué ocurre entonces con esto? Pues muy sencillo. Actualmente tanto DreamWorks como Pixar muy amigablemente deberían darse la mano, sentarse tranquilamente a tomarse un café, hablar muy cómodamente, muy amistosamente los dos, porque la situación actual de ambas compañías está del carajo. Quien diga que actualmente una compañía está mejor que la otra, está neceando. Así entonces, ¿qué nos queda por esperar para el 2026? Todavía faltando 2 años. En cuanto a este tema de Shrek 5 y Toy Story 5, no nos queda esperar más que ver qué tal resulta ser el desempeño de las dos compañías.